Entonces, como les decía, ustedes pueden averiguar, sí, pueden averiguar estos establecimientos del KFC, es el pollo que más se vende. Es un producto que incluso tiene una como es el de mayor venta, ¿no? No tiene mayor competencia. Este tipo de producto que llaman brosterizados. Entonces ustedes pueden consultar cuánto costaría la franquicia de un KFC. Entonces ellos, los encargados le ponen, incluso le hacen la decoración del local, porque ustedes ven los locales son igualitos, incluso el color, todo ello. Entonces le proporcionan a usted la marca que ya saben del KFC, ¿sí? En lo referente, y también tiene que traer, ellos proporcionan a través de la franquicia lo que es esa harina, ese brosterizado, que viene en el momento en que se fríe el pollo. No, los pollos compran aquí, sino que esa parte de este que llaman una comarina, este brosterizado es el que tiene la receta. Sí, esta es aquí la receta de esto. Es decir, esa fórmula, esa receta para hacer y recubrir, ¿no? Recubrir al pollo en este caso. Y lo que decía la compañera, el sabor. Pero esa es una franquicia. Generalmente aquí es franquicia. Entonces aquí tenemos propia de nosotros, por ejemplo, la cerveza. Sí, tenemos la Pilsener, que es marca, la Club, que es marca, es de la misma empresa. La Pilsener, la Club, de la misma empresa. ¿Cuál es la patente? Las fórmulas respectivas de elaboración de dichos productos. ¿Y cómo son? De muy buena calidad. Son de muy buena calidad. Entonces ustedes simplemente decimos nosotros, ¿cuánto costará? Lo más costoso, por ejemplo, esta empresa, la Cervecería Nacional, lo más costoso va a ser la marca y la patente, que toda la empresa, que físicamente la empresa, la infraestructura, todo ello. Lo más costoso va a ser estos dos activos, las patentes y la marca. Igual, por ejemplo, de la Coca-Cola a nivel mundial. Fíjese en lo que es las de las empresas que fabrican en todo el mundo la Coca-Cola. Tienen que pagar por la patente y por la marca a esta multinacional. ¿Cuántos ingresos tendrá? ¿Y cuánto costará? Esto es lo más. Porque a nivel mundial, es a nivel mundial. Sí, pero no es que aquí tenemos dentro de la estructura que se va a financiar para comprar esto. Esto es demasiados de esto. Depende también de la empresa, ¿no? Ha habido marcas que se han acabado, ha habido asimismo productos que no han surgido, patentes que se fueron registradas, ya no sirve, porque ya la empresa ya feneció, ya se acabó, no, tampoco es que sea. Lo que aquí se mantiene es a través de la actividad, de la gestión de la empresa. Sí, de las estrategias que marca la empresa, de su posicionamiento, de sus ventas, de su nivel de crecimiento de la empresa, de su filosofía corporativa, sobre todo en relación a la visión, misión de la empresa. Si no, se va quedando. Y no solo es para empresas de producción, empresas comerciales, sino también de servicios. Sí, empresas de servicios igual. Se establece dentro de eso. Entonces, todo producto, todo artículo, ¿sí? Es, es fabricado. Entonces, tiene una patente y tiene que ser comercializado a través de una marca. Entonces, las empresas comerciales ya, ellos, como la palabra indica, comercializan, venden productos
o artículos que ya tienen una marca establecida. Ya establecí, por eso es la parte que solo estamos comercializando. Sí, pero la otra es la que se está fabricando. La que se está fabricando. Entonces las exigencias que le establecen es registrar esa marca, registrar esa patente. Y ustedes ven muchísimos, hasta en comida registran. Siempre dice, los ceviches de la Rumiñahui. Ya algún tiempo está eso. ¿Sí? Y lo que han hecho es también ellos, la parte, ¿cuál es la parte de las patentes? Las recetas. Las recetas de las diferentes comidas, sobre todo de esto de los ceviches que elabora esta empresa. Igual los otros, como es asimismo, es franquiciado lo que son las tablitas del tártaro. Entonces, las recetas vienen a ser esta parte de las patentes. Entonces, encuentran ustedes en algunos lados, generalmente son franquiciadas. Se pone la empresa, pero utiliza esa marca y esa patente para las actividades. Y todas así, todo lo que ustedes encuentran aquí, todos, tienen que registrarse porque no pueden copiar. No pueden copiar. ¿Que fabrican aquí? Sí, fabrican, pero requieren pagar esa marca, requieren pagar esa patente, sobre todo cuando se va teniendo aquí productos que son o artículos que son de otros países, no de otras empresas de otros países. Entonces, eso es lo que aquí se establece. Entonces, no como parte de esto que estamos aquí viendo, de esta parte de la estructura del capital. Ya, esto generalmente son los activos. Porque aquí no podemos, no, cuidado, se vayan a equivocar. Estamos nosotros estableciendo generalmente estos bienes materiales, en efectivo y materiales. Sí, porque aquí ponemos la marca es un activo intangible, pero como les digo, es muy difícil que una empresa, el momento que construye, el momento que hace su estructura de capital, va a formarse la empresa y tiene que establecer cómo va a estar conformado ese capital, vaya a tener dentro de ellos que alguien aporte una marca. ¿De qué sirve? Sí se supone, sí, supone que la marca tiene un proceso, ¿no? Para establecer, una empresa fabrica, como les digo, elabora un nuevo producto y le pone una marca y tiene que estar esa marca autorizada, registrada, tanto por organismos de comercio internos de cada país como también internacionales. Sí, nadie va a venir a aportar. ¿Qué hacemos nosotros con una fórmula? ¿De quién? Como patente. Y eso se da en el transcurso del funcionamiento de la empresa, de lo que va funcionando la empresa. Entonces, por eso tenemos nosotros la clasificación de las empresas. Las empresas industriales, desde luego que sí, que elaboran cada uno de sus productos, muchas elaboran productos con marcas, con patentes extranjeras. ¿Sí? Otras tienen su propia fórmula para elaborar, tienen su propia marca de aquí del país. ¿Y qué elaboran? ¿Y qué elaboran? Nosotros encontramos algunas. Entonces aquí, por ejemplo, no dio mucho resultado en lo que tiene que ver por la calidad del producto en cuanto, por ejemplo, a los licores. Entonces nosotros no tenemos, en nuestro medio, no tenemos buenos licores. ¿Sí? Entonces hubo una época en cual las empresas adquirían, no compraban, ¿no? Sí arrendaban la franquicia. Adquirían esta parte de la franquicia para poder fabricar determinados licores que eran de otras empresas de otros países, pero no dieron resultado por la calidad.
Entonces no pudieron mantener la calidad del producto y el producto se perdió. Entonces aquí en el que tienen las empresas nacionales, ahí sí, de la fabricación de licores, ellos tienen su propia patente que es la fórmula para elaborar determinado tipo de licor y también la marca que tienen, ¿no? La marca que tienen dentro del mercado ecuatoriano, que son propias de ellos, pero están registradas, están cada una registradas. ¿Ya? Entonces, generalmente esto, ¿sí? Porque aquí lo decimos nosotros, por ejemplo, gastos pagados por adelantado, ya, que es un activo no corriente, los, los gastos pagados por adelantado. Pero ellos no necesitamos financiamiento. Eso se da si nosotros, por ejemplo, pagamos un seguro del vehículo o seguro de alguno de estos activos pagamos nosotros por adelantado, que va a estar en el balance, sí, sí, pero que no es parte de lo que se ha establecido aquí como un bien específico, un bien material, de lo que se determina físicamente dentro de esto. Ya, esta parte de la estructura del capital que está formado de esta manera. Sí. Entonces aquí es lo que está mal, de lo que les estoy hablando. La estructura del capital es la mezcla específica de deuda a largo plazo y de capital, es decir, de la aportación propia de los recursos que la empresa utiliza para financiar sus operaciones. Entonces, dentro de esto, en lo que tiene que ver la estructura del capital, se basan en unas características, ¿sí? El riesgo financiero. ¿De dónde procede el riesgo financiero? En lo relacionado con el apalancamiento financiero, ¿sí? Entonces aquí, riesgo financiero del capital. A medida que la empresa, ¿se acuerdan que nosotros veíamos el apalancamiento financiero? ¿Qué decíamos nosotros? Parte de ello que vimos, que acabamos de ver, es que se les recomienda endeudarse, ¿sí? Entonces, a medida que la empresa depende de financiamiento por medio de deuda, el rendimiento demandado por el capital accionario aumentará. Ya vimos nosotros que al utilizar deuda en el apalancamiento operativo, ya vimos nosotros, ¿sí? ¿Y qué sacamos nosotros al final como conclusión general? Que si se utiliza crédito, claro, en la proporción establecida, recomendada por la ciencia financiera, ¿qué pasa con las acciones? ¿Qué pasa con el rendimiento de las acciones? Aumentan. Las utilidades de las acciones, las ganancias aumentan, de las utilidades aumentan. ¿Sí? Pero esta parte en lo que tiene que ver, como se conoce, a mayor rendimiento, mayor riesgo. Ya esto va a depender de cómo manejen. Para eso son las técnicas. Ir estableciendo, ir comprobando cada una de estas técnicas para lo referente a los financiamientos que se va a establecer de la empresa. Entonces tenemos otra característica, las actitudes conservadoras o agresivas de la administración. Es decir, aquí, arriesgar el capital que se llama. Por eso es que para arriesgar el capital, como les digo, a mayor rendimiento, mayor riesgo, se tiene que aplicar todas las técnicas establecidas y recomendadas por las finanzas. Porque si no, tenemos una parte conservadora de ganar poco, pero mantener un capital seguro. ¿Sí? Tenemos la otra característica, la flexibilidad financiera o la capacidad de obtener el capital.
Entonces, la flexibilidad que se tiene, la facilidad que se puede disponer, sobre todo para el financiamiento ajeno. ¿Sí? La parte de inversión que también estábamos nosotros estableciendo, se podría determinar siempre y cuando la empresa, esta parte que vimos del apalancamiento financiero, la empresa tenga en cuanto tiene que ver a sus utilidades, ¿sí? Estas vayan, la tendencia siempre vayan a aumentar. Y la otra, la posición fiscal de la empresa. Ustedes saben, vean aquí, lo que estábamos viendo, ¿se acuerdan ustedes? Tenemos nosotros un financiamiento, ¿sí? No es que estamos nosotros evadiendo ningún tipo de impuesto, sino que el financiamiento, ¿qué le permitió a la empresa? Cuando hacíamos nosotros el formato del apalancamiento financiero, entonces cogíamos nosotros el valor de las utilidades antes de intereses e impuestos, ¿sí? Y primero menos los intereses. Y el momento en que restábamos los intereses, nos quedaban las utilidades antes de impuestos. Y aquí estaba. Se paga el impuesto por las utilidades. Pero esta tasa fiscal, el valor de esta, baja la deuda. ¿Sí? Los veíamos nosotros cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos el capital de adeudo o ajeno. Se llama capital adeudo o ajeno. Los recursos ajenos también le llaman capital de adeudo. Y el capital de aportación es el propio o patrimonial. Entonces aquí tenemos nosotros balance general los activos, que es igual al pasivo más el patrimonio. Pasivo a corto plazo con el pasivo a largo plazo, generalmente, mayormente es el pasivo a largo plazo. Porque ustedes saben que aquí, por el hecho del pasivo a corto plazo, ¿qué es simplemente? Son deudas a corto plazo. Son deudas que hay que pagar en un plazo no mayor a un año. ¿Sí? Y para que forme parte del capital, no es conveniente, no se establece. El capital generalmente formado con recursos ajenos es a largo plazo. Y el capital de adeudo, que es de la deuda, y el capital de aportación, que es el recurso propio. Y a través de estos dos riesgos, el riesgo operativo y el riesgo financiero. Entonces, esto ya sabemos nosotros, se define el riesgo operativo como el resultado del apalancamiento operativo. ¿Sí? También le llaman también comercial, el cual describe la relación entre las ventas y las utilidades antes de intereses e impuestos. Esto ya hemos visto, estamos relacionando los apalancamientos dentro de la estructura del capital de la empresa. Y aquí dice esta parte que ya les subo el documento para que ustedes no se olviden. Cuando mayor sea el costo de operación fijo, mayor será el riesgo operativo comercial. Entonces, cuando hicimos el cambio de la estructura de los costos, si ustedes se acuerdan en el apalancamiento operativo, es decir, que disponemos de más costos fijos y de menos costos variables, la disminución de los costos variables. Vamos a obtener mayor rendimiento, pero también vamos a tener un mayor riesgo. Aquí está. Y acá tenemos la parte de esto, por eso está la relación, ¿no? La relación respectiva. Y acá el riesgo financiero se define como resultado del apalancamiento financiero. Al tratar aquí es apalancamiento, pongamos apalancamiento financiero. Al tratar la relación entre las utilidades antes de intereses e impuestos y las utilidades por acción. Cuando mayor, en general, aquí también esto. En general, cuando mayor financiamiento de cargo fijo, mayor financiamiento, le llaman cargo fijo o costo fijo, tenga la empresa, ¿sí?
en su estructura de capital mayor será el riesgo financiero. Igualmente, a mayor riesgo, a mayor rendimiento, mayor riesgo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a proceder en la parte práctica de esto? ¿Sí? Primero aquí vean, tiene relación con los dos apalancamientos, con el apalancamiento operativo y con el apalancamiento financiero. Entonces, el procedimiento viene dado aquí, cálculo de las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Cómo calculamos? Aquí tienen ustedes el formato del apalancamiento operativo. Ventas menos costos fijos de operación menos costos variables de operación igual a las utilidades antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Entonces, con toda la información que tengamos aquí, luego hacemos esta estructura del capital a deuda aportación, es decir, la estructura del capital con recursos ajenos y recursos propios. El adeudo son deudas, la aportación es el patrimonio. Y tenemos este cuadrito. Aquí vamos a tener algunas alternativas. Es decir, que este capital aquí, este capital va a estar, una parte va a ser aportación propia y otra parte va a ser aportación ajena. La una parte va a estar con deuda y la otra parte va a estar con recurso propio. ¿Sí? Aquí vemos algunas alternativas. Aquí vamos a tener el capital, un valor constante del capital, y aquí vamos a calcular cuánto es el adeudo, cuánto es la deuda de este capital, cuánto es el recurso ajeno de este capital, cuánto es el recurso propio de este capital a través de esta columna que dice la aportación. Luego calculamos el número de acciones comunes. Esto también viene dado cuánto es la tasa de interés de la deuda que tenemos. ¿Sí? Y calculamos el interés. ¿Sí? Adeudo, no se olviden, adeudo es deuda. Entonces aquí tenemos la fórmula simple de calcular el adeudo. Es igual al capital, aquí este capital permanente por, este es un porcentaje. ¿Qué quiere decir la razón adeudo raya aportación? Que una parte, ya les repito, que una parte de ese capital está financiado con recurso propio y una parte está financiado con recurso ajeno. ¿Sí? Entonces aquí, razón adeudo aportación dividido para 1 más la razón adeudo raya aportación. No es menos. Quiere decir razón adeudo raya aportación. Acá sí es sobre 1 más razón adeudo aportación. El capital aportación, que es el recurso propio, es igual a la resta del capital permanente menos la deuda, menos de la deuda. Número de acciones comunes, solo la aportación, solo esta parte, el recurso propio. El capital propio es lo que se divide en acciones. Número de acciones comunes es igual al capital, perdón, a la aportación sobre el precio de la acción común. Y el interés, que es igual a la deuda por la tasa de interés. Ya tenemos aquí calculado y estructuramos este cuadro del capital adeudo raya aportación. Para finalmente aplicar nosotros aquí algo parecido como hicimos al formato del apalancamiento financiero. Utilidades antes de intereses de impuestos menos los intereses es igual a utilidades antes de impuestos menos los impuestos igual a utilidades después de impuestos. Y la sub para determinar estas utilidades por acción. Entonces es la combinación casi prácticamente de los dos apalancamientos que establecemos. Sí, entonces este es el procedimiento que nosotros vamos a hacer para determinar la estructura del capital adeudo aportación. Entonces para lo cual ya vamos a hacer nosotros, vamos a poner el siguiente ejercicio. Entonces pongamos aquí nosotros estructura del capital y ponemos nosotros adeudo aportación.
Ya, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Irán copiando para que le entienda. Son en los cuales nosotros no podemos equivocarnos. Sí. Y como les había dicho, vean, todo el proceso que hicimos de los apalancamientos, todo eso, con incremento, ¿no? Que hicimos nosotros con incremento de actividad, tanto el operativo y por ende el financiero. ¿Cuál es lo importante? Esto de las conclusiones que pusimos. En esto se resume todo. Usted puede hacer unos cuadros lindísimos, hasta puede decorativos los cuadros y listo. Decir, bueno, y a ver, ¿qué pasó? Esto es lo que vale. Esto. Y así es en los análisis, sobre todo en los análisis de las partes financieras, sobre todo. ¿Sí? Hacemos el procedimiento, la mecánica, todo lo que es el proceso, la metodología utilizamos, cálculos de fórmulas, deducción de datos y todo. Entonces al final viene la parte de la conclusión. Que tenemos que hacer el proceso, sí, pero el proceso no podemos equivocarnos, porque tampoco es complicado. Pero aquí la parte fundamental es esto. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué se hace con esto? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con esto que sacamos de los apalancamientos? Que sacamos aquí el resumen del grado de apalancamiento financiero. ¿Cuáles son las conclusiones de este ejercicio, no? Porque podemos tener diferentes datos. Entonces, esto es lo que se fundamenta. Al final, ¿qué? Al final, ¿qué? Sí, entonces, puede decir, no es que ya el procedimiento hice, sí, hizo, ¿y qué más? ¿Y qué quedamos ahí? Es obligatorio, perdón, hacer el procedimiento, sí. La metodología, la mecánica, sí. Pero al final, aquí es esto, para que se tomen las decisiones respectivas, para ver cómo se establece la empresa, cómo se encuentra la empresa. Si necesitamos, por ejemplo, aquí en los apalancamientos, necesitamos, sí, seguir tratando en lo posible de bajar los costos variables. ¿Sí? Y también, como vemos nosotros en esta parte también de la estructura, ¿sí? Establecer un mayor riesgo para el financiamiento de la empresa, con la finalidad de obtener mayores ganancias. Así es. Ya, entonces tenemos estos datos. Vamos a establecer que existen 3 mercados referentes a la empresa. Ya, pueden ser mercados, pueden ser temporadas dentro de un mercado. Pueden ser 3 diferentes mercados. Entonces, en este primer mercado, la empresa tiene una oportunidad de ventas del 25%, que equivalen a $400,000. Sí. Va a otro mercado que considera un 50%.
de oportunidad, oportunidades aquí. De ventas que totalizan 600,000. Y finalmente se considera ya. Y entonces en este primer mercado, hablemos así por mercados, ¿no? En este primer mercado, la empresa vende, ¿sí? Puede vender aproximadamente, porque dice aquí una oportunidad de $400,000, que equivale al 25% de las ventas totales de ese mercado, ¿sí? En el otro mercado, $600,000, que puede vender la empresa. Sí, esas son las ventas en ese mercado, que equivalen a un 50% de las ventas totales de dicho mercado. Y acá en el tercer mercado tiene una oportunidad de ventas de $800,000, que equivalen a un 25% de ese mercado. ¿Sí? Puede ser más, ¿no? Aquí podemos no solo 3, sino que podemos tener 4 o 5 mercados. Y aquí los porcentajes que tengamos del mercado tienen que darnos el 100%. No necesariamente como está puesto aquí, 25, 50, 25, esto así estricto, no. Aquí puede decir aquí un 20%, aquí un 30, aquí un 40, etcétera. Acá un 10. ¿Sí? Total que los porcentajes al final tenga aquí, como tiene 3 oportunidades de ventas, puede tener 4 o 5. Total que los porcentajes tienen que sumarle el 100%. Y estos valores respectivos, dice, yo vendo ese mercado, en esa plaza, en esa ciudad, yo vendo $400,000 como promedio, ya. En el otro 600. Y en la otra ciudad vendo 800,000, que equivalen en porcentaje del total de las mismas. Aquí estos valores. ¿Sí? Ya. Entonces, aparte ponemos. Se consideran seis alternativas de estructura de capital que se mide mediante la razón adeudo raya aportación del 0%, 10%, 20%, 30%, 40% y 50%.
El capital permanente es de $500,000. Tasa de interés del adeudo es tasa de interés de la deuda. 0%, 8%, 9%, 10%, 11% y 13%. Precio de la acción común $20 cada uno. Tasa de interés fiscal el 40%. Ya, entonces aquí se pide, ¿no? Se pide 2 puntos. Se pide determinar. Las utilidades antes de intereses e impuestos. Cuadro de la estructura del capital